Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo voy a hacer un batiburrillo de una cosa que suelo contar siempre con Cois, que está ahí abajo, entonces cuando en las preguntas o tal, él también podrá echar una mano. A ver dónde está ahora. Que se oye poco. Vale. Ariadna, ¿dónde está la...? Documentos. Vale. Vale, pues decía que iba a hacer como una especie de batiburrillo de diferentes contenidos de un libro que hemos publicado con Ecologistas en Acción y que se llama Raíces en el asfalto y bueno, que pretende pues analizar la historia de la agricultura urbana, cómo dentro de la historia de la ciudad y de la historia de las ideas urbanas se ha insertado como un elemento pues, que ha tenido diferentes sentidos y diferentes objetivos a lo largo de la historia, ¿no? Y ver también un poco cuál es la potencialidad que tiene actualmente, que es algo que también se apuntó ayer en la jornada de ayer por la tarde. Pues en el origen, se puede decir, fue la ciudad industrial, ¿no? Esta ciudad que por primera vez puede superar, gracias a los avances tecnológicos, sobre todo en el avance industrial que proporciona unas posibilidades nuevas en el transporte a larga distancia, el superar esos límites que marcaban las murallas de la ciudad clásica y que genera el crecimiento de la ciudad como había existido hasta ese momento, ocupando pues espacios de alta calidad agronómica que tradicionalmente servían para el abastecimiento en proximidad de las ciudades. El imaginario de esta ciudad industrial, de esta primera ciudad que crece y que genera unos barrios para el proletariado que acude a trabajar en la industria y que tiene muy poca calidad y una falta de higiene y de habitabilidad muy alta, pues es el que se puede encontrar, por ejemplo, en las novelas de Dickens, ¿no? Y que pues esta imagen con el ferrocarril echando humo al fondo de Londres a finales del siglo XIX, pues es como la ilustración de esa ciudad invivible. Sin embargo, a la vez que se estaba produciendo ese desarrollo urbano acelerado que no se había producido en la historia hasta ese momento, se estaban generando otros discursos alternativos para un nuevo tipo de desarrollo urbano que sí que utilizara las posibilidades de ese desarrollo tecnológico, pero pensando en un modelo urbano y territorial que no dejara de lado la simbiosis, por decirlo de alguna forma, que existía entre asentamientos urbanos y territorio, ¿no? Entonces, en esa misma época, en el entorno de París, se estaban produciendo, por ejemplo, unas iniciativas, unos proyectos experimentales de agricultura de proximidad, ¿no? En el que las aguas residuales de la aglomeración urbana de París se estaban desviando hacia lo que ahora mismo es Saint-Denis y se estaban haciendo unos huertos de proximidad que, abonados por esas aguas residuales, en unos terrenos que tampoco eran de mucha calidad, conseguían producir una horticultura, una producción de hortalizas de alta calidad que abastecían a la ciudad. Ideas como estas son las que están en el fondo del pensamiento, sobre todo de una rama del anarquismo, de la geografía de corte más libertario, que piensa en cómo puede ser ese nuevo modelo urbano que no pierda el contacto entre territorio, ecología, sociedad, etcétera. Aunque la ecología como tal pues no estaba en las ideas de estos finales del XIX, sí que la idea de autonomía o simplemente una lógica económica que significaba que no se desaprovecharan esos recursos que estaban al alcance de la mano
por un desarrollo acelerado que no tenía en cuenta más que el enriquecimiento rápido, pues bueno, se estaban desarrollando una serie de ideas pues, que se materializaron en conceptos como el falansterio o una diversidad de ideas del socialismo utópico, ¿no? Que también se concretaron en realizaciones prácticas que estaban intentando aterrizar pues, esa otra alternativa al desarrollo urbano. La ciudad jardín puede ser una de las que han quedado en el imaginario, aunque ahora mismo, bueno, y con el tiempo se pervirtió su esencia, pero sí que intentaba reunir lo mejor del campo y la ciudad, ¿no? De la vida más en contacto con la naturaleza y de los avances que proporcionaba el habitar en entornos urbanos. La ciudad jardín, más allá de esta imagen pintoresca de la arquitectura, de las casas bajas con sus jardines y tal, tenía muy en cuenta precisamente esa relación entre territorio y asentamiento urbano, ¿no? Y cómo tanto los residuos que salían de la ciudad podían abonar el cinturón agrícola que había alrededor del núcleo, como el mismo tamaño de la ciudad y el desarrollo que podía alcanzar estaba limitado por el espacio que necesitaba para abastecerse, aparte de otras condiciones como la propiedad cooperativa del terreno y otro tipo de instrumentos de toma de decisiones cooperativa, ¿no? Pero, bueno, que en el fondo de la ciudad jardín y en el fondo de las ideas urbanas que se producen en esta época, pues sí que está la reflexión sobre qué significa ese desarrollo y cómo se puede aprovechar la tecnología y el transporte para generar un modelo urbano que puede ir por un lado o por otro. También en el Estado español se llega a esa reflexión, ¿no? Y hay un lema que es ruralizar lo urbano, urbanizar lo rural, que está en el fondo de las iniciativas y de las teorías sobre cómo puede realizarse ese crecimiento de los ensanches urbanos que se estaban produciendo en esa época. Aquí en Barcelona, por ejemplo, el ensanche de Cerdá contenía unas ideas de incorporar, también muy relacionadas con el higienismo y con mejorar la calidad de vida en unos núcleos muy densos, de cómo incorporar espacios verdes dentro de la ciudad y tener suficiente espacio libre para, bueno, pues para tener una mejor calidad de vida urbana, pero también llevar unos avances en la calidad de vida y avances técnicos que se daban dentro de la ciudad a unos entornos rurales que estaban muy atrasados. En Madrid, pues quien comparte este eslogan es la ciudad lineal, ¿no? que también en su origen pues fue un modo como de unir núcleos ya existentes, aprovechando el ferrocarril y propugnaba una mezcla de tipo de vivienda, de mezcla de clases sociales y de contacto también pues, con ese tipo de vivienda baja con jardín, pero que no era un jardín ornamental, sino que se intentaba que fuera un jardín de huerta y que también hubiera actividades productivas, ¿no? Una mezcla de lo que Kropotkin hablaba de campos, fábricas y talleres, pues significaba no especializarse al máximo, sino mantener el contacto con el conocimiento agrícola y con la actividad agrícola, a la vez que se descentralizaba un desarrollo industrial que podía producirse de diferentes maneras, pero que, bueno, pues una de ellas, que estaba más cercana a la capacidad y a la autonomía y a la capacidad de toma de decisiones, era esa descentralización y esa complejidad en el conocimiento a todas las escalas, ¿no? Los huertos urbanos como tales en esta época, ¿qué es lo que significaron o qué es lo que perseguían? Pues, por una parte, se realizaron huertos urbanos en diferentes ciudades europeas buscando, pues eso,
obtener una mayor calidad de vida en estos entornos urbanos tan inhabitables, que la infancia tuviera acceso a espacios de juego, a espacios de contacto con la naturaleza, espacios educativos, pero bueno, también espacios de juego, ¿no? En las imágenes pequeñas hay imágenes que corresponden a Alemania y también a Edimburgo, ¿no? Donde pues, hubo diferentes iniciativas. En Edimburgo, por ejemplo, Patrick Geddes impulsó una iniciativa de recuperación de solares dentro de la ciudad para convertirlos en jardines donde los más pequeños pudieran tener ese acceso a la naturaleza mediante el cultivo de alimentos. Hubo otros países, por ejemplo en Francia, donde corresponde la imagen grande, en los que los huertos que se llamaron huertos obreros, tenían un objetivo más disciplinador, ¿no? Se relacionaban mucho con la importancia de la familia y de la propiedad privada en la vida, en el estilo de vida de esos obreros que venían de ámbitos rurales y llegaban a la ciudad. Entonces se estaba desarrollando una alternativa a otro tipo de socialidad que se podía producir en entornos más revolucionarios ligados al Partido Socialista o a las ideas comunistas revolucionarias que se asociaban con la taberna y con los espacios como de peor catadura moral, ¿no?, que se encontraban en las ciudades. Entonces el huerto obrero representaba como ese espacio en el que mediante el trabajo personal se podía acceder a un desarrollo para el núcleo familiar, ¿no? Bueno, en el Estado español pues también llegaron estas ideas de los huertos obreros, aunque no se desarrollaron como tales, pero bueno, hubo una primera inserción a través de las ideas de la educación, pues sobre todo de la Institución Libre de Enseñanza, que sí que pues fueron los primeros que intentaron que ese contacto directo con la naturaleza estuviera dentro del itinerario de aprendizaje, ¿no? El conocer el espacio en el que se vive y cómo se gestiona, cómo se explota ese espacio y cómo mediante el conocimiento directo, ¿no? Como colofón de este periodo, pues en la Primera Guerra Mundial, todos estos espacios de huertos que se habían estado desarrollando en diferentes países de Europa, pues con estos diferentes objetivos que he comentado, resultaron ser muy importantes porque estaban proporcionando alimentos en un momento en el que con la guerra pues, se corta el suministro a muchas ciudades y bueno, los recursos se derivan pues, a abastecer a las tropas, los materiales y la economía se vuelcan en ese esfuerzo de guerra y las ciudades quedan en cierto modo desabastecidas y tienen que la propia población intentar pues autoabastecerse, ¿no? Entonces, pues bueno, en diferentes ciudades hubo campañas de guerra, de huertos de guerra, de agricultura de guerra, de emergencia, volcadas a diferentes áreas de la sociedad, desde los niños, a través de las escuelas, de las parroquias, de diferentes organizaciones hasta la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, pues en relación a las industrias, en los espacios que había vacantes, los propios obreros o las obreras, en este caso, que eran quienes habían quedado al cargo de la producción, cultivaban los alimentos que se iban a consumir después en las cantinas o en los comedores de las industrias. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, sobre todo en el centro de Europa, estos espacios demostraron cómo habían sido tan importantes para la subsistencia de la población y también en el periodo de posguerra, donde todavía se estaba reconstruyendo la economía y no se habían recuperado las cadenas de abastecimiento previas a la guerra, la población y la sociedad civil organizada tuvo una
una fuerte capacidad de presión sobre los nuevos gobiernos que existían en ese momento en el centro de Europa, ¿no? Gobiernos socialdemócratas que estaban intentando desarrollar unas políticas más sociales en la reconstrucción de la ciudad, pues ligadas con la vivienda obrera y demás. Entonces había movimientos por la defensa de la tierra, movimientos de huertos urbanos, movimientos por la vivienda de autoconstrucción que presionaron para que el modelo urbano en esa reconstrucción de la posguerra tuviera en cuenta el abastecimiento de proximidad. Y en estos primeros núcleos, un elemento tan importante como la vivienda o como los equipamientos para la vivienda obrera era el pequeño huerto de abastecimiento. Que además incorporaba elementos de lo que era el inicio del movimiento moderno en la arquitectura, ¿no? que significaba también tener en cuenta pues, el soleamiento, tener en cuenta la ventilación en la vivienda o los procesos naturales también, o avances como nuevos materiales o la prefabricación en la construcción de la vivienda se trasladaron a los huertos. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, se ven unos muros que están cortando viento, pero que están reflejando a la vez el sol, y hay cierta racionalidad en el diseño de esos huertos, ¿no? Que se dimensionan también de acuerdo, pues si es para una vivienda de tantos habitantes, para autoabastecimiento. Si es un huerto de mayor tamaño, que va a servir también con criterios de comercialización, como para favorecer el autoempleo en estas y la autonomía de estos barrios, ¿no? En definitiva, desde el huerto obrero y la importancia que había adquirido antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, se traslada a pensar no solo el abastecimiento personal, el autoabastecimiento familiar, sino también cómo puede ser una nueva ciudad que sea independiente, teniendo en cuenta pues, esas ideas de la ciudad jardín que venían de antes y que muchos de los arquitectos, paisajistas y pensadores que estaban detrás de estas nuevas ideas, de nuevos asentamientos, conocían y tenían muy presentes, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos antes de los residuos, también hubo intentos en un momento en el que se estaba en las grandes ciudades europeas, se estaban canalizando pues, las aguas residuales y tal, había alternativas frente también a una fertilización química, hacer más fácil la fertilización orgánica, pues conduciendo pues, los residuos urbanos y las aguas residuales a espacios de transformación que pudieran abonar espacios de huertas intensivas en proximidad, ¿no? Estas ideas, bueno, también en Estados Unidos se trasladan con el planeamiento regional, el regional planning, que está muy relacionado pues, con esta idea de bioregión que es el título de lo que estoy contando, ¿no? Y que tiene que ver con pensar el desarrollo urbano de acuerdo a los recursos que existen en el territorio y aprovecharlos al máximo sin explotarlos hasta límites que sean insostenibles, ¿no? 5 minutos. Bueno. Vale. En la Segunda Guerra Mundial, las campañas de agricultura de emergencia se explotan desde un primer momento y se utilizan todos los recursos disponibles en la radio, en el cómic, se hacen manuales, se hacen carteles, campañas también teñidas con una ideología muy fuerte, ¿no? Depende de cuál sea el país y cuál sea el gobierno que las está desarrollando. En el Estado español también, aunque no fueron campañas institucionales, porque era una situación muy diferente y en realidad nuestra guerra fue antes que la Segunda Guerra Mundial, pero sí que hubo iniciativas concretas pues desde la población o a veces desde sindicatos o organizaciones políticas que estaban realizando esa agricultura urbana de emergencia, ¿no? Junto a otros muchos elementos de intento de abastecimiento de la población. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, la reconstrucción y el modelo urbano se plantea en otros términos que no tienen nada que ver con esta proximidad de la que hablábamos antes. Por un lado está la agroindustria, la revolución verde,
y por otro está el modelo del movimiento moderno más zonificador que separa la vivienda de la zona de recreación, de empleo, de la zona de producción y bueno, pues hemos llegado al modelo urbano que conocemos en la actualidad, ¿no? Bueno, esto es momentos de crisis en los años 70, 80, con la crisis del petróleo, que es cuando aparecen los huertos comunitarios, ¿no?, en Estados Unidos y también en Europa, que son más iniciativas de base comunitaria que tienen que ver con la reapropiación de espacios degradados, donde confluyen también el movimiento ecologista con la contracultura y con esos movimientos de base comunitaria y generan un nuevo tipo de agricultura urbana. Y bueno, en el Estado español, en realidad, en la crisis lo que se produjo fue una ocupación de espacios periurbanos en precario, ¿no? Pero bueno, también existió eso y bueno, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Ahora mismo, pues desde ese modelo urbano difuso que ocupa el territorio, que ha generado una gran desigualdad territorial entre núcleos cada vez más grandes que acumulan pues el empleo, la población, las actividades económicas frente a espacios rurales bueno, pues que se han abandonado, que se han ocupado, que se han fragmentado. Eso es Madrid, no lo cuento. Y sobre todo en nuestro país, que ha habido ese tsunami urbanizador basado en la especulación y que no ha tenido para nada en cuenta otros valores del territorio. Bueno, pues la agricultura urbana, la idea es que en este contexto se ha retomado también desde planteamientos de base, ¿no?, que se preguntan qué estamos haciendo con el territorio, a dónde nos ha llevado este modelo de desarrollo urbano, ¿no? En el 15M, pues tanto en Madrid como en Barcelona, como en otras acampadas de otros lugares del mundo, los huertos se han utilizado de una manera simbólica para representar este despilfarro de recursos valiosos territoriales y también pues qué está pasando con el sistema alimentario, cómo nos alimentamos, ¿no? Y de hecho, aunque previamente existían iniciativas en grandes ciudades, después del 15M ha aumentado tremendamente el número de huertos comunitarios. También hay huertos urbanos de otro tipo, los huertos sociales de los que hablaba ayer Guillem, ¿no?, huertos municipales que están intentando responder a esta situación de crisis pues para familias con mayor vulnerabilidad, pero también desde la sociedad civil y desde grupos más autoorganizados se plantean los huertos urbanos como símbolos de recuperación de ese espacio público. Bueno, estos son ideas también eso era Grecia, Atenas, Detroit, donde, bueno, en diferentes partes del mundo la agricultura urbana en el fondo está planteando las mismas cuestiones, ¿no? Los espacios públicos, ¿para quién son? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Se están privatizando? ¿Son para el bien común? Y en situaciones de crisis y casi de colapso, ¿no?, de la propia economía urbana, como ha pasado previamente en los 90 en Cuba, como pasó en Argentina en el 2000 con el Corralito, como esto que es Detroit en la actualidad. Qué capacidad de repensar el modelo urbano hay a través de la agricultura urbana, ¿no? Este es un modelo de ciudad que no tiene mucho que ver con el nuestro, pero en el que, frente a una situación de abandono total, la población organizada ha recuperado los espacios para cultivarlos, no solo para su propio abastecimiento, sino para pensar un nuevo tipo de economía que tiene en cuenta toda la cadena alimentaria, ¿no?, desde el analizar el suelo y recuperar suelos contaminados hasta cómo abonar los suelos recuperando residuos urbanos o comercializar verduras mediante otro tipo de venta directa, incorporando a población vulnerable y abandonada en este nuevo alternativa urbana, ¿no? Frente a esto, pues bueno, también en Detroit, precisamente, y en el imaginario, en este contexto de crisis, pues
nos están intentando vender otro tipo de alternativa de desarrollo, ¿no? La agricultura urbana como esas granjas verticales altamente tecnológicas con unos sistemas de cultivo tecnologizados en el que ante una situación de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de crisis de la energía, de presión sobre recursos como el agua, como el terreno fértil, etcétera, parece que la única alternativa es esta especialización máxima y el decir, bueno, la ciudad se encierra en su burbuja y puede producir sus propios alimentos. No nos preocupemos por el futuro del territorio porque tenemos capacidad para alimentarnos. Pero, ¿qué significa esto? Nuevamente significa, sobre todo en términos de soberanía alimentaria, significa separar la capacidad de actuación o la capacidad de toma de decisiones y el mismo conocimiento que queda en manos de unos pocos, ¿no? Frente a otro modelo de agricultura urbana que es el que, desde este enfoque biorregional, sería el que tendría más sentido. En esto no entro, que no tenemos tiempo. Entonces, la agricultura urbana dentro de la ciudad y la ciudad en la biorregión, ¿no? Que es el título de la ponencia. Para nosotros, la agricultura urbana tiene sentido como elemento simbólico que introduce en la ciudad, en nuestra ciudad actual, esta actividad que está invisibilizada y que es tan importante para nuestra subsistencia, ¿no? Y la introduce simbólicamente en múltiples niveles, desde los espacios más pequeños a espacios más amplios y desde múltiples actores, desde actores institucionales hasta grupos comunitarios, pero también la incorpora físicamente, creando vínculos físicos a través de corredores y de nodos que fragmentan nuestra ciudad y la conectan con el espacio circundante, en términos también de metabolismo urbano. Pues eso, desde azoteas o jardines particulares, no solo de producción de verduras, sino de otro tipo de producción alimentaria y de transformación alimentaria, hasta solares en las áreas más densas, hasta incorporación de actividades agrícolas productivas en zonas verdes mayores, ¿no? Este es un plan que hay en Lisboa de infraestructura verde, en el que pues, se están incorporando diversas actividades en espacios verdes que se conectan, además, pues, con idea de conectividad ecológica, pero también conectividad peatonal, y se están creando nuevos nodos, ¿no? Como para crear esa red de espacios que también tienen lugar para la producción, de huertas que había en precario y que se han regularizado y se han incorporado en este plan. Y en el borde urbano, ¿no? Esto es Madrid, es uno de esos PAUs que ahora mismo ha quedado a medio construir. ¿Qué va a pasar con estos suelos? ¿Vamos a seguir esperando 20 años hasta que haya dinero para invertir? ¿O cómo se pueden recuperar y cómo se pueden reintegrar en esta idea de conexión, ¿no? En Italia, por ejemplo, hay hay un plan territorial que los espacios agrícolas están pensando también desde la gestión hídrica, ¿no? Es una zona en la Toscana que sus problemas son de inundaciones y demás, entonces toda la red de acequias tradicionales y el mismo espacio agrícola se piensa desde cómo puede gestionar las crecidas o cómo puede colaborar en ese ciclo del agua, y además cómo puede, mediante cuñas y mediante corredores, incorporarse en la ciudad con unos usos específicos en esos espacios más de contacto, de borde, de lo que es el espacio urbanizado con el espacio libre. Y bueno, esta es una frase que nos hemos inventado adaptándola en nuestro huerto comunitario del barrio, que yo creo que refleja muy bien esta idea de cuál es el sentido de la agricultura urbana dentro de la ciudad, ¿no? Muchos huertos pequeños cultivarán pequeñas gentes que cambiarán el mundo, que quiere decir que nos falta esa
dentro de las ciudades falta ese conocimiento, esa sensibilidad o ese reconocimiento de por qué el territorio, por qué la agricultura de proximidad es importante, y los huertos, la contribución que puede hacer es precisamente visibilizarlo y, en cierto modo, acercar, aproximar simbólicamente y físicamente a las personas que viven en la ciudad con todo este... bueno, pues con esta tradición, esta historia y este conocimiento. Y bueno, este es el blog que tenemos donde vamos metiendo nuestras historias y nada más.